Then, now, forever. Together. Cabalga, familia hispana, gracias por estar como siempre con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana de WWE aquí en la casa de todos ustedes. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, esto es WWE en español. Sean todos bienvenidos. Mis panas y muchas superestrellas están felices porque pronto iremos a Clash at the Castle. Será un evento de candanga con burrundanga, como digo yo. Desafortunadamente, sí, hay unas superestrellas muy felices porque van a tener oportunidades de campeonato, pero hay otras superestrellas que no se sienten tan contentas. Y aunque tuvieron oportunidades por campeonato, específicamente por el campeonato indiscutible de WWE, hace poco en Francia, en Backlash, y me refiero al fenomenal AJ Styles, quien nos regaló un combate maravilloso contra Cody Rhodes, no pudo hacer el trabajo, no consiguió el título. Así que fue directamente a donde Nick Aldis a pedir otra oportunidad titular y Nick le dijo, lo siento. Entonces nos preguntábamos, así como se preguntaría él, el fenomenal, ¿qué es lo próximo para mí? ¿Será que me voy al final de la fila? Se me está acabando el tiempo de demostrar que sigo siendo fenomenal, si es que realmente alguna vez lo fue. Así que en el pasado SmackDown teníamos todas estas preguntas en nuestras cabezas. Apareció AJ Styles, fue recibido por sus buenos compañeros, hasta los propios buenos hermanos estaban ahí, Luke Gallows y Kurt Anderson. También estaban enemigos del pasado, rivales acérrimos como LA Knight, quien le dijo, decidas lo que decidas, yo te respeto. Así que con esta licuadora en la cabeza, el fenomenal iba directamente al ring para lo que podía ser su última vez en un ring de WWE. Así que en vez de ser el fenomenal AJ Styles, quizás me quedo en casa para ser un padre fenomenal. Gallows, Anderson, vengan aquí. No pude haber hecho esto sin ustedes. Los quiero. Ustedes son más que amigos, son hermanos. Así que tenemos que hacer esto por última vez, entonces vamos a hacerlo bien. Que esto es súper dulce, pero yo no es puedo, amargo de ver, ¿eh? Yo no puedo seguir hablando. No, yo me siento muy mal. Pero antes de irme, Cody, I whispered something in your ear. Cody, te susurré algo al oído. I asked if you didn't mind coming out here when I called you, and well, Te pregunté si Cody, no te importaba salir cuando yo te llamara, así que Cody, ahora es el momento. Si no te importa, por favor. Yo me encargo, muchachos. Así que antes de salir de aquí para hacer lo que tenía que hacer, solo quería mirarte a los ojos, cara a cara, y decirte que tuve uno de los combates más grandes que jamás tuve en Backlash en Lyon, Francia.
La audiencia estaba electrizada. Si iba a tener un último combate, ese tenía que serlo. Pero quiero que sepas, esta todavía es la casa que AJ Styles construyó. Y te traje hasta aquí para darte las llaves. Nosotros solo hemos intercambiado un mensaje de texto entre el uno y el otro después de ese combate en Backlash. Yo quería saber si tú estabas bien y tú respondiste. Estoy todo bien, hermanito. Yo podría decir mucho de la decisión que has tomado, pero lo que es más importante es que digo esto a nombre mío, a nombre del vestidor del cual tú has sido un hermano mayor para. Tengo que decirte muchas gracias, AJ Styles. Un pilar fundamental de esta generación. Se va un grande, 2 veces campeón de WWE. Un reinado de casi un año como campeón de WWE. Una leyenda, y espero que algún día WWE lo induzca al Salón de la Fama de WWE porque lo merece. Gracias, AJ Styles. No. ¡Ey, no! Ya va. Esta es la despedida. No entiendo. Esta es la despedida. ¿Quiere la despedida, irse? la bienvenida. ¿Qué pasa aquí? ¿O está despertando? ¡Oh! ¿Habrá despedido al otro? ¿Está despertando un nuevo Styles, quizás? Es que no me queda claro. ¡Oh! Impacto horripilante para Rhodes. ¿Qué es esto? Creo que la despedida nos va a ser para fenomenal, sino para la pesadilla americana. No. Era un plan, todo ese tiempo era un... No lo creo, no sé. Esto puede ser cuestión del momento. No lo sé, no lo sabemos. Alguien que lo detenga. AJ, si no es tu carrera, pero no la de Cody. ¿Qué pasa? ¡Que no! Un clash. No lo hagas, AJ. Un clash, Dios mío, sobre los escalones metálicos. ¡Oh! De ahí lo hizo desde lo más alto para castigarlo horripilantemente. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué? ¡Wow! Recontra wow. Nuevamente el fenomenal AJ Styles deja el universo de WWE con la boca abierta. Eso no lo esperábamos. De hecho, después de un momento tan solemne y bonito al lado de Cody Rhodes, un compañero, un hombre que fue adversario en el pasado, pero después de todo son amigos de la vida. Nunca esperábamos que el fenomenal hiciera eso. Y siempre lo he dicho, si la vida te da limones, no hagas limonada. Agarra el limón y se lo lanzas a otro por la cabeza. Se trata de eso. Sí, es muy fenomenal, pero de paciencia no sabe nada. Así que yo espero que eso nos traiga muchísima información en un futuro cercano con respecto a lo que podría pasar entre ellos dos. Pero hay más noticias de la marca azul. ¡Oh, sí! Ahora tenemos a un Solo Sikoa a cargo del linaje por la ausencia del jefe tribal. Y pronto en SmackDown le va a dar la bienvenida oficialmente al linaje a Tonga Loa. ¡Báilame ese trompo en la uña! Sin embargo, le digo a todos en los vestidores de SmackDown, cuídense. Con el linaje suelto y reforzado, nadie puede. Mosca con el linaje. No digan que no lo dije. México, prepárate. WWE Super Show regresa a Ciudad de México y Monterrey este julio. No te pierdas las consecuencias de Money in the Bank. Ve a tus superestrellas favoritas, incluyendo a LA Knight, Rey Mysterio, la pesadilla americana Cody Rhodes,
el sábado 13 de julio en Ciudad de México y el domingo 14 de julio en Monterrey. Los boletos ya están a la venta. Se siente la gran pelea esta noche, Campeonato Mundial Femenino. ¿Podrá Liv Morgan finalmente ganar la grande? Si eres Liv Morgan, tienes que vencer a Becky Lynch en su propio juego. Y eso no es cosa fácil de hacer. Becky con patadas voladoras. Morgan ha caído. ¡Es armadora! ¿Pero qué está haciendo aquí este mequetrefe? Bueno, Dominic dijo que vino hasta Arabia Saudita para asegurarse de que Liv no le pusiera las manos encima al campeonato de Mami. Superplex. Miren, Dominic dándole una silla a Becky. Morgan con DDT sobre la silla. Oblivion. Liv Morgan es campeona mundial. Van a tener problemas con Mami Dominic. ¿Qué estás haciendo? Escucha, sé que metí la pata. Sí, metiste la patota y grandemente. ¿Hablaste con Rhea? Sí, hablé con Mami. Ella sabe que solo estaba tratando de ayudar, pero le dije que lo iba a arreglar. Sí, será mejor que arregles eso. Y esta noche, si no lo haces, yo no quisiera estar en tus zapatos, ¿eh? Este es un combate de jaula de acero por el Campeonato Mundial Femenino. Liv Morgan, la campeona, la retadora Becky Lynch, aquí esta noche. Liv Morgan ha investigado cómo utilizar la jaula de acero como arma y muy bien, ¿eh? Se aparta del camino. ¡Oh, Liv de cabeza! Y ambas mujeres caen. ¿Qué está haciendo otra vez este tonto aquí? Sacó el pasador, abrió la puerta de la jaula y le está rogando a Becky que salga de la jaula. Balor y Eddie están aquí afuera para decirle a Dominic que pare esto. ¡Oh, Dios mío! Braun Strowman está por aquí persiguiendo a Balor y McDonald. ¡Los ha estado buscando toda la noche! Braun Strowman empujó a Dominic contra la jaula en la cara de Becky Lynch. ¡Mi madre! Liv Morgan se arrastra hacia la puerta. Liv Morgan va a escapar y a retener su campeonato. Este tontuelo de Dominic. Mis panas, y quien todavía nos tiene a todos con las quijadas en el piso es la campeona mundial Liv Morgan. Watch me, como siempre dice ella. Recordarán que hace un par de semanas, por comando de Mami, Dominic estuvo cerca de la jaula de acero para impedir que Liv Morgan retuviera su campeonato cuando se enfrentaba en mano a mano contra Becky Lynch. Pero por errores de la vida, el castigón se lo lleva es el hombre Becky Lynch. De alguna manera, Dominic ayuda a Liv a retener su presea. ¿Pueden creerlo? No. Y la forma en que Liv se lo agradece, mi madre. ¡Ay! ¡Qué problemón el de Dominic! Claro, le está haciendo honor a su nombre, porque no solamente se está metiendo él en un problemón con Mami, sino que de alguna forma está perjudicando a todo The Judgment Day. Pero una cosita, que Dominic es un hombre serio. En el pasado, Raw fue directamente al ring a hablar con Liv Morgan para conversar sobre ese beso. Que nadie lo malinterprete, pero que ha roto la internet. Y la campeona mundial tenía otra cosita en la cabeza. Y como lo mira, yo... Claro, ahora lo odian más porque ella lo besó. ¡Ah! Y eso lo querrían todos, pero Dominic se ganó el corazón de ella. Mami... Ajá. Ay. Mami no está jugando el mismo jueguito y cuando ella regrese, ella te va a matar. Bueno, quizás, pero probablemente también te va a matar a ti. Deja de reírte, Jerry. Es que ella se ríe. ¿Sabes qué? Sin embargo, yo prometo que voy a hacer que todo merezca la pena. Dom, ¿cuánto vas a pasar mintiéndote a ti mismo? Tú no saliste al ring la semana pasada para ayudar a Becky. Tú saliste para poder estar más cerca de mí. ¡Ay! Y eso está bien. Porque yo quise decir cuando dije lo que dije, que quería quitarle todo a Rhea Ripley. Y eso te incluye a ti.
Dominic, hasta el duro, Dominic. Back off. Retrocede. This has been enough. Ya ha sido suficiente, ¿eh? He doesn't want anything to do with you. Él no quiere tener nada que ver None contigo. of the De hecho, Judgment Day do. nadie desde Judgment Day quiere tener nada que ver contigo. Bueno, ¿y qué tal si yo no quiero hacerlo? Pero más importante, ¿qué tal si él no quiere que yo me vaya, que yo me aparte, que yo me aleje? Pero está bien. Me voy por ahora. Esta ira de venganza está dando frutos. Mira la cara de Tom. Mira. Este hombre está en un problemón. Totalmente. Un problemón que todo el mundo desearía, pero lo tiene la suerte o la mala suerte de tenerlo y va a tener que resolverlo. Porque de verdad que Mami lo mata. ¡Lo mata! Dicen que se acerca una pelea a Escocia. Y que no es una pelea común. Drew McIntyre contra Damian Priest por el Campeonato Mundial Pesado de WWE en vivo desde Glasgow, Escocia. ¿Sabes dónde encontrarlo? WWE Clash at the Castle, Metro Premium en vivo. Y el poder que tiene este hombre. Claro está, no es el más alto, no es el más pesado, no es el más grande, pero tiene un poder Dragon Lee, pero y va a seguir. Y mira. ¿Pero por qué lo ataca? Tan ver, bonita que le quedó ¿qué la decía movida. usted, caballero? Tan bonita que le quedó la movida y no la puedo festejar. Por favor. ¿Qué pasó? No me di cuenta de Y nada. Carlito todavía sigue Carlito. fastidiando aquí como si no hubiese hecho suficiente. ¿Dónde está Carlito? ¿Dónde está Carlito? Tú estás inventando, tú estás viendo visiones. Yo no veo a Carlito por ninguna parte. Visiones y escuchando audiciones, dicen por ahí. No, por favor. Busca un superplex, sin embargo Dragon Lee lo bloquea como puede. Cabezazo, cabezazo para Finn Balor. Se quiere disparar desde lo más alto. ¿Qué hace? Plancha cruzada para Carlito. Ay, le van a contar afuera. Sí, escucho la pena. ¡Mira! No pudo determinar que venía JD. Tiene ojos en la nuca. Che, muy bien, Dragon, lúcete y ahora ve y ponle fin. Ahí tienes. La patada del sótano. Apunta, apunta, príncipe. Apunta. Contra uno. ¿Qué? Coup de Gras para la victoria. Lo siento, Dragon Lee. 1, 2 y 3. El día del juicio acaba de lograr uno de sus cometidos esta noche y no se podría decir más apropiadamente que el día del juicio entero porque se requirió JD McDonagh, ¡hey, Carlito y Finn Balor para que Finn tuviera la victoria! ¿Qué Vamos a estar pasa aquí? claros, Carlito todavía no es oficialmente parte de The Judgment Day. Él lo hace por pura inspiración, como por inspiración. Vienen Rey Mysterio, muy bien acompañado de un monstruo gigantón, a meterse donde no los han llamado. Mira cómo los esperan valientemente. Y se los llevó a los dos el monstruo entre monstruos. Rey Mysterio más tarde batallará contra nuestro campeón mundial. Sin embargo, por ahora tiene asuntos que resolver y se trajo un refuerzo especial. Impresionantemente gigantesco. Y como que la está cantando que esto solo comienza. No. Oye, que la semana pasada le diste un portazo a Becky Lynch. Corran, chicos. Este fue el que le dio el verdadero portazo a Becky Lynch. No fue Dominic. Para ese momento yo pensaba que la situación de Braun Strowman tenía que estar resuelta. Pero no te preocupes. Carlito, tú quieres jugar a ser el gran prospecto, ¿no? Quieres estar aquí con el corillo. Pues yo tengo una idea. ¿Por qué no vas a donde Pierce?
y haces que paute un combate. Pregúntale para que paute un combate entre Strowman y tú. Y tú te encargas de esa situación. Hazlo esta noche, ¿eh? Buena suerte con eso. Ay, mis panas mayulleros, las complicaciones continúan para The Judgment Day y su casa club. ¡Qué problemones! Y aunque lo de Raw comenzó bastante tenso en el merquetén entre Liv y Dominic, la cosa comenzó a componerse cuando Finn Balor logra vencer a Dragon Lee. Pero vienen Braun Strowman y Rey Mysterio a meter la cuchara en la sopa. Pero el campeón mundial pesado, Damian Priest, le dice a Carlitos, ¿sabes qué? Nos cansamos de ese gigantón abusivo. Tú vas a lidiar con él esta noche y se pauta la contienda. Cuando la cosa estaba bien caliente, aparece Liv Morgan. Y sí, podríamos decir que gracias a Liv Morgan, de alguna manera, The Judgment Day vuelve a salirse con la suya. Cosas inexplicables que pasan en WWE. Pero quedaba la tercera pieza, la tercera espina en el costado de The Judgment Day, lidiando con Dragon Lee. Y con Braun Strowman quedaba Rey Mysterio. ¿Quién iba a meterse con él en el ring? El propio campeón mundial pesado Damian Priest, porque dijo, me cansé, punto en boca, esto tiene que terminarse. Sin embargo, para el boricua, campeón mundial pesado, Rey Mysterio no iba a ser el último problema de la noche. Mundial y poner en posición para que la llamada San Diego entre completita. 6-1-9. Se lanza para la victoria. 1, 2 y... ¡Ay, qué susto! Mayuya, qué susto me he llevado. Eso estuvo, pero de verdad a milésima de segundo. ¡Qué manera de sorprender al campeón! Muy buena combinación para Rey desde el esquinero. Pues bien. Bueno, la familia unida. Toda la noche en esta. Sí, también lo debe decir por Dragon Lee, ¿no? Mira. Cuidado. Directamente a Carlito. Esto se lo llevó quien lo trajo. Mira. Bueno, quien lo trajo fue Carlito, pero se lo están llevando Dragon Lee. Bueno, estaba, por favor. Balor y McDonald ahora, claro, con el juego de los números, así cualquiera. Mira, Rey. Obviamente, Rey es un hombre de principio, va directamente a auxiliar a su compañero Dragon Lee, pero se sacrifica a sí mismo. Porque él sabe que lo que viene no es lo que él hubiera querido. ¿Qué? Al sur del cielo para la victoria. 1, 2 y 3. Rey. No se puede, Rey. No se puede. Aquí está el ganador, el campeón mundial pesado, Damian Priest. Una noche muy importante para The Judgment Day. Bueno, al final, el último que queda en pie es quien va a quedar mejor. El hombre que se enfrenta a Priest a una semana del sábado y en su tierra. Esto va a ser en Glasgow, Escocia. Clash at the Castle. Drew McIntyre le dijo, lo hiciste personal y ahora miren. Del futuro. Será un presagio para el reinado de Damian Priest. El futuro nos traerá un nuevo campeón. Y en su casa. ¿Sabes lo que esto significaría para este hombre? Esto no termina aquí. Sabe exactamente lo que quiere. Va a buscar a Claymore. ¡Oh! Se sacrifica Finn Balor. También Carlito recibe un beso de Glasgow. El abrazo y no de feliz año para McDonald. Exploder. Pero se metieron los tres a dar la cara por el campeón mundial. Eso es loable. Y espera, que ahora que se logró deshacer del resto de The Judgment Day, tiene los ojos puestos otra vez en Damian Priest. Pero ¿por qué Drew hace esto? Realmente no creo que lo necesite. Si se siente tan poderoso. Algo que quiera decir, ¿quieres llamarme hipócrita? Le grita Michael Cole. Parece que no es el único que piensa lo que estoy pensando. Entonces, al sur del cielo, sobre la mesa de comentarios.
Aquí el que tiene la razón no debe gritar más duro. Y creo que McIntyre estuvo gritando demasiado alto. Y vean, se quedó afónico. The Judgment Day tuvo una noche maravillosa y no vas a ser tú, le están diciendo a Drew McIntyre quien lo haga diferente. Flanqueado por el día del juicio y en pie. Amigos, el guerrero escocés Drew McIntyre no tiene intenciones de volver a salir de su casa sin un campeonato mundial. Pero con The Judgment Day tan unido como lo estamos viendo, me parece que la posibilidad de que Damian Priest salga de Glasgow con el título es bastante grande. Pero ciertamente hay cierta ventaja de estar en su casa, ¿no lo creen? Y será el caso para Drew McIntyre. De cualquier forma, todos esperamos ansiosamente el 15 de junio el combate por el campeonato mundial pesado dentro del evento Clash at the Castle. Báilame ese trompo en la uña. Y hablando de estar en casa, Piper Niven ha probado que es una competidora recia en el ring. Así que la nativa de Escocia apuesta a que va a salir de su casa con su primer campeonato en WWE individual. Primero tiene que sobrepasar, obviamente, a Bayley cuando ambas se enfrenten por el campeonato femenino de WWE en Clash at the Castle en Glasgow, Escocia, el sábado 15 de junio en Peacock, dentro de los Estados Unidos, y WWE Network en el resto del mundo. Mis buenos panas mayulleros, como siempre digo, WWE es un fenómeno internacional. Próxima parada, Escocia, Clash at the Castle, y el universo espera con ansias todo lo bueno que puede salir de ahí. Sin embargo, se los digo, no hay que esperar tanto tiempo para ver grandes choques. ¿Cómo? ¿Por qué lo digo? Porque el domingo 9 de junio NXT Battleground llega a Las Vegas por primera vez dentro del UFC Apex Arena. Allí estaremos como siempre al pie del cañón dando lo mejor con las superestrellas de NXT, en este caso, para todos ustedes, nuestro universo de WWE, como yo humildemente todas las semanas doy lo mejor de mí. Pero por hoy se me acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español, y los esperamos aquí para ponernos al día la próxima semana con todo lo bueno que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Como Olga! ¿Vieron esto? ¿Ah? ¿Vieron esto?